Bueno, señores, y como habíamos anunciado, ya está con nosotros Roberto Díaz, quien es psicólogo clínico, y por supuesto vamos a tratar con él, bueno, estos casos que vemos violencia, vemos criminalidad y bueno, la gente anda un poquito aireada. Bienvenido, Saludos, Roberto. gracias por tu invitación y por permitirme llegar a tu público con algunas orientaciones que tienen que ver en torno a este tema tan importante como bien has mencionado, lo es la violencia que ha dejado lesionado a muchas personas, ha enlutado a muchas familias, todo por no tratar de dirimir conflictos a través de la palabra. Roberto, a propósito de eso, sabemos que la República Dominicana, los dominicanos siempre se caracterizan por ser personas amables, personas Sí. alegres, y de repente vemos como que no ocurrían casos, pero ahora como que se ha desbordado las cosas en ese sentido de si hay algún problema de salud mental. ¿Qué podría estar pasando? Ustedes ya como profesionales. Siempre es bueno ver algunas estadísticas, estudiar sobre algunas estadísticas para poder distinguir lo que puede ser una percepción de la realidad. Sé que tú has escuchado que muchas personas dicen, después del COVID, sí, el COVID dejó muchas situaciones, es la realidad, pero aquí siempre ha primado también un bajo nivel educativo, también la parte de la pobreza, que incide como factores fundamentales para esta generación de violencia, pero también hablarte de que existen diferentes tipos de violencia. Esta violencia social que es tratar más bien, esas personas que no reciben los bienes y servicios de manera adecuada están siendo violentados, pero sabemos que también está la violencia interpersonal, cuando dos individuos por un conflicto que no pueden tratar de socializar y quedar en algún acuerdo, este tipo de violencia, pero está la violencia física, la violencia verbal, la violencia psicológica, que es una de las que menos se habla, pero es una de las que más afecta. Tú has escuchado a las personas a veces decirte, yo hubiese preferido que tú me dieras un golpe y no que me dijeras esa palabra. Ambas cosas son violencia, pero esa violencia a la que muchas personas a veces son sometidas, la violencia psicológica, es una de las violencias, señores, más catastróficas, porque el individuo no logra identificar que está siendo violentado, y ese es un tipo de violencia que afecta muchísimo a las mujeres. ¿Cree que, bueno, ha hablado de las mujeres, pero vemos que también esto estaría ligado también al maltrato físico, a la violencia en el seno familiar, y esto se replica? ¿Esto también tiene un impacto para los hijos? Bueno, indiscutiblemente los daños colaterales siempre van a existir, y señalaste algo sumamente importante, es que nosotros no podemos pensar en tener individuos sanos emocionalmente cuando están creciendo en ambientes contaminados por la violencia. Esa violencia sí la van a replicar, no cuando sean grandes simplemente, sino en los mismos colegios, en las escuelas. Ustedes en este tiempo también han visto que el nivel de violencia dentro de los centros educativos también se ha incrementado, pero es que los muchachos están trasladando esa violencia que ven en el hogar en las escuelas. ¿Cómo ves, Roberto? Bueno, vemos que se habla de violencia y se ven lamentablemente los casos que muchos terminan, ¿no?, en desgracia, ¿Sí? en asesinatos y demás. Sin embargo, vemos que quizás las autoridades anuncian que hay un número que se puede llamar cuando una gente tiene alguna situación de crisis, que se le da la asistencia, que contamos con algunos centros para brindar el servicio de salud, pero como que eso no sería suficiente. ¿Qué ha pasado? Creo que estás haciendo referencia a lo que, relacionando a ciertos trastornos con la violencia. La violencia puede ser algo más conductual que estos trastornos. A veces las personas entienden que una persona con cierto trastorno siempre va a ser violento. Es un gran mito que se cuece en nuestra sociedad de que la persona con trastorno es violento. De hecho, las personas que, como se dice popularmente, que no padecen de ningún trastorno son más peligrosos que los que tienen algún trastorno. Y eso está demostrado y los profesionales han hablado de esto. Ahora, hay muchas mitificaciones en tema de trastorno. De que haya personas con una conducta agresiva, violenta, sí. De que haya personas quizás con algún tipo de trastorno y por no
tener conocimiento de sí mismo por no tratarse, pueden generar situaciones también, pero no es el gran número. Hablabas de la intervención en crisis, de que hay teléfonos, hay centros para intervenir a esas personas y que esto no es suficiente. Claro que no. El tema de la salud mental es sumamente importante y la sociedad debe estar consciente de eso. Consciente. Primero, conocer acerca de los temas de salud mental. Segundo, entender que cualquier persona puede padecer de un trastorno o de una enfermedad mental. Cuarto, que hay personas que tienen trastornos pero son funcionales. Si dejan sus medicamentos, si están en algún tratamiento y dejan sus medicamentos, entonces sí van a caer en algún tipo de crisis. Ahí es donde entramos nosotros, los psicólogos clínicos, con la psicoeducación del paciente, de concienciar a este paciente de que debe adherirse a sus tratamientos, de no dejar sus tratamientos, de seguirlo al pie de la letra para que pueda tener una vida normal. Pero como ven, ya Roberto, desde el punto de vista de salud pública, por ejemplo, del Estado, si se está haciendo lo que se debería para tratar esos casos, para orientar a la población, porque sabemos que se habla mucho de eso y te hago énfasis porque sabemos que hay muchos psicólogos, una cantidad importante de psicólogos, una cantidad de centros, pero quizás no se le está brindando esa asistencia a la población. Se está haciendo, pero todavía se está actuando de manera tímida frente a la situación de salud mental de nuestra sociedad. Esta es una realidad. Hablabas del gran número de psicólogos y psiquiatras que existen. La mayoría de los psicólogos están desempleados. El tema de la salud mental sigue siendo tema tabú en nuestra sociedad. Hoy en día, por los casos que se han visto, se han estado aperturando un poco más sobre este tema de la salud mental, pero sigue siendo tema tabú. Una persona no le hace nada decirte, mira, yo soy hipertenso y mensual tengo que buscar mi medicamento. Yo soy diabético, tomo tal medicamento. Pero cuando son psicofármacos, usted ve que como con vergüenza lo dice. ¿Se resiste esa persona a acudir a los profesionales? Bastante. Hay mucha resistencia todavía con acudir a una unidad de salud mental, de hecho de manera preventiva para hacerse cualquier evaluación, porque como bien te dije, hay muchos mitos, hay muchos tabú con esto de la salud mental y la estigmatización de la sociedad. Fulano es medio loco. A él no se le puede contratar, no se puede trabajar con él o no se puede hablar con él porque él es medio loco. ¿Cómo actuar bueno, obviamente desde el punto de vista, hay personas que dicen así, pero quizás no sea eso real, pero cómo actuar con una persona que uno ve que tiene quizás alguna situación que quizás no sea problema de salud mental, pero sí esté pasando por algún problema? Recuerda que hay situaciones de conducta y hay situaciones de salud mental y los trastornos. Sí. Bueno, lo correcto es que si usted es un familiar y sospecha que algún miembro de su familia está atravesando, puede ser por una crisis, un momento de crisis, un trastorno de conducta o trastorno de salud mental, es tratar de convencerlo, ir a un profesional, ante todo. Allí es que se va a determinar el diagnóstico de este individuo y allí es que se le va a ayudar. Ahora, como familia sí se le debe apoyar en el acompañamiento, porque de hecho siempre han dicho los médicos psiquiatras de que los fármacos van a tener mejor resultado cuando este individuo recibe apoyo de la familia. Y hay que ver cuál es el tipo de trastorno para poder accionar con algún tipo de trato. Roberto, sabemos que, bueno, ya ha hablado de cuando hay algún tipo de trastorno y que un paciente debe también acudir a los profesionales. Sí. Pero a una persona común, que quizá lo que esté pasando por algún momento, tú hablabas de la situación hasta económica. Claro, y hay eso personas es un factor. que, bueno, cómo también la persona debe manejar las situaciones o cuando, por ejemplo, esa persona no es violenta, pero en la calle todo en un roce y entonces esa persona, esa segunda o tercera persona viene entonces con algo que quizás quiere descargarlo con alguien que no tiene. ¿Cómo se puede? Mira, ahí se debe manejar bastante lo que es la comunicación asertiva. Ni usted arriba ni abajo, siempre debe mantener el nivel. Además de esto, se debe trabajar mucho con el control de la ira. Recordemos lo dicho
aquel dicho salomónico de que el que se aira hará locura, pero que la cordura o la exhibición de cordura de un hombre sabio es dejar pasar por alto ciertas ofensas. Pero cuando, bueno, otro punto, la gente debe aprender a razonar antes que reaccionar, pero nosotros hacemos lo contrario, reaccionamos y después razonamos. Lo correcto es que usted razone primero y luego procede a algún tipo de reacción, no violenta tampoco. Usted debe aprender a manejar esto. Hay otro conflicto que se da, debemos dejar, como decía Churchill, no detenernos a lanzar piedra a cada perro que nos ladre, porque no vamos a llegar a nuestro destino. Siempre aprender a conversar, y la mejor manera de conversar es aprendiendo a escuchar a los demás. Bueno, Roberto, sabemos que por asuntos de tiempo, ¿verdad? Y vamos a darle espacio abierto para más adelante tratar más a profundidad estos temas, y sé que son muy interesantes porque la población siempre los sigue y se nutre de ellos. Claro que sí. Pero ya me gustaría un mensaje a la población en sentido general, que puede ser que alguien esté pasando por algún momento difícil, dificultad, cómo debe manejarse y tratar de cambiar esa acción, quizá en un momento indeterminado. Bueno, mire, si usted le hacía una invitación hace unos días a los amigos, si usted es una persona que siente que no puede controlar los impulsos, busque ayuda. Si usted es una persona que entiende que se aira fácilmente, busque ayuda. Si usted es de las personas que no puede dormir, ha pensado quitarse la vida o quitarle la vida a otro, busque ayuda. Si de repente llega una situación, antes de usted reaccionar, procure razonar. Piense en usted y en su familia de cómo una mala reacción puede afectarlos. Bueno, gracias Roberto por un supuesto, honor para mí, de verdad que sí. Las puertas abiertas del programa para más adelante, ¿verdad? Tratar otros temas que también son de gran interés para la población. Será todo un honor poder estar compartiendo con ustedes nueva vez. Gracias. Bueno,